buenas noches, El Salvador. Una vez más, es un placer enorme darle la bienvenida a todos ustedes, noche tras noche, para disfrutar su entrevista, 8 en punto. Señores, esta noche vamos a conversar sobre temática que seguramente a usted le interesan. El día de ayer tuvimos acá a la superintendenta de telecomunicaciones y electricidad como un medio responsable. Esta noche tenemos, señores, a la contraparte, es decir, los demandantes. Y es que esta noche vamos a hablar sobre el cambio de frecuencia de canal 37 al 11 que realizó el señor Astor Escalante cuando él fungía todavía como titular de esta institución. Vamos a hablar sobre la postura de ASDER ante este cambio y, por supuesto, ante las dos resoluciones, tanto de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la Sala de lo Contencioso Administrativo. Señores, esta noche, con gusto, en estudio, le damos la bienvenida al licenciado José Luis Saca, presidente de ASDER. Licenciado, un gusto nuevamente Sergio, tenerlo en su casa. Muchas gracias por tenernos aquí y pues un saludo a toda la teleaudiencia del Canal 33. No, gracias a usted por tomarnos en cuenta en su agenda. También, señores, nos acompaña el licenciado Luis Chávez, quien es asesor jurídico de ASDER. Licenciado Chávez, también a usted. Un gusto tenerlo en su casa. Muchas gracias. Señores, antes de arrancar y frotarnos las manos por esta entrevista, saludamos a Banco Agrícola porque noche tras noche hace posible el primer segmento de su entrevista, 8 en punto. Somos un país donde todo está cerca, pero separado. Hay quebradas que dividen cantones, embalses que separan departamentos, montañas que alejan países y hasta un río que separa a dos santos. Hay bahías que distancian al mar de la tierra y volcanes que separan la tierra del cielo. Pero siempre buscamos estar unidos. Hacemos túneles que unen emociones, puentes que acercan esperanzas, lanchas que juntan el mar con la tierra. Y hacemos largos viajes que nos unen con lo que más queremos. Así es nuestra gente, nuestro país, nuestro banco. Y bueno, señores, arrancamos con esta entrevista y, por supuesto, licenciado Saca, arrancamos con usted tratando de que la población salvadoreña tenga un poquito de contexto de cómo cronológicamente se dieron los hechos. Y vea usted, es que en alguna medida nosotros hemos dicho que el cambio, mejor dicho, no solamente la compra iba a decir, sino que el cambio de 37 al 11 se dio a la forma que nosotros le hemos dicho, rápido y furioso. Y es que precisamente que con fecha, según Escritura Pública, 9 de abril del 2014, se transfirió el canal 37 a favor de TV Red SADCB. Fíjese bien, el 10 de abril, es decir, un día después, señores, del 2014, por medio de la resolución en comento, se modifica que las porciones de los canales o frecuencias en comento del servicio de radioastronomía se reasignar a la frecuencia del canal 11, es decir, a la que tenía la Universidad Francisco Gavidia. El 10 de abril, señores, el señor Astor Escalante asignó el canal 11 al 37. Esto se da únicamente a 6 días de que el ex titular había llegado a la institución en comento. El 10 de abril, siempre de este mismo año, a las 11:20 AM, el canal 11 ya era inscrito. Es decir, muchas personas, y yo lo tengo que decir porque nosotros no tenemos ningún compromiso con nadie, perdón, dicen, si esto no fue premeditado, no sé cómo se llama. Arranco con usted, por favor. Voy a arrancar diciendo un par de hechos que recientemente hemos conocido, algunos ya se conocían, otros recientes. Por un lado, sabemos de que también en esa misma época, en esos mismos días que tú muy bien has narrado, entra el nuevo, llamémosle en aquel entonces, gerente de telecomunicaciones, que resulta, según todos los medios que hemos podido observar, que era parte de TV Red también en este caso, ¿verdad? Que si bien es cierto, había emitido su renuncia a finales de marzo, fue hasta finales de mayo en que se inscribió. Entonces,
tú estabas hablando de la celeridad o del proceso expreso, inclusive el ex superintendente Escalante decía que era muy eficiente. Pues bueno, ¿y cómo no vas a ser eficiente siendo también parte interesada? Yo creo que ese es el primer comentario que te digo al respecto. Perfecto. Ahora, usted lo acaba de mencionar, y él dijo que había sido demasiado eficiente. La población en algún momento que me ha abordado me pregunta, y si era tan eficiente, de pronto, ¿por qué no se metió a los bloqueadores de llamadas telefónicas en los penales? ¿Por qué no le metió al tema de portabilidad numérica? Más aún, llama la atención, porque aquí hay que decir todos los indicios probatorios que inequívocamente nos podrían llevar a sacar algunas conclusiones, que esa es su parte, no la mía. ¿Cómo es que alguien puede agarrar únicamente 30 días un cargo de un gobierno saliente y particularmente del partido FMLN cuando él había sido de derecha? Por favor. Yo lo que te puedo decir es que la CIGET es una institución muy importante, es estratégica, ya que regula todo lo concerniente con electricidad y telecomunicaciones, ¿verdad? Esto significa celulares, significa radiodifusión. Son servicios importantísimos para el país y son estratégicos. ¿Por qué solo fue por un corto tiempo? Eso habría que preguntárselo pues al gobierno pasado, pero sí te puedo decir que es una institución muy importante. Perfecto. Licenciado Saca, el licenciado Chávez se ha referido precisamente al señor Carlos Eduardo Valle Chachagua, apoderado administrativo de TV Red, y vea usted, quien renunció a esta institución TV Red el 28 de marzo del 2014. Fue contratado como gerente de telecomunicaciones de la CIGET y posteriormente se ha manifestado que este pudo haber actuado como juez y parte. Palabras textuales de él, como medio responsable: encontré una resolución de fecha 3 de abril del superintendente, el licenciado Astor Escalante, donde me pedía dictamen, y esto tenía un plazo como gerente de telecomunicaciones. Esto fue lo que dijo. A su juicio, el ex apoderado de TV Red, el licenciado Chávez, y ex empleado de la CIGET, jugó este papel como juez y parte. Bueno, partamos de algo, no es que puede ser juez y parte, fue juez y parte, ¿sí? Es importante notar algunas cosas que son hechos. Esta persona ingresa como gerente de telecomunicaciones justamente con el ex superintendente Escalante, inmediatamente junto con él. Resulta que cuando él ingresa, al día 9, aproximadamente 8 días después de su ingreso, él emite una resolución técnica que es la piedra angular de toda esta operación le hemos llamado la permuta del 37 por el 11. Increíblemente, a este punto, el día 10 se emite rápidamente una resolución ya del superintendente donde parte toda la historia que ya conocemos. Algunos hechos. Este señor era apoderado de la sociedad TV Red, que es la que compró el canal 37 y después pasó obviamente al 11, tuvo un poder inscrito desde el 2011, o sea, él trabajó con ellos desde el 2011, y el poder fue cancelado, presentado a cancelación al registro aproximadamente el 25 de mayo, o sea, estamos hablando de que hubo casi 2 meses, ¿sí? Después de que él emitiera esa resolución, mes y medio después de que emitiera la resolución en la cual decía, mire, deberían permutar estos canales, para que lo presentaran y lo cancelaran. Se inscribió en 3 días, creo, la cancelación. Hay una realidad, ese poder inscrito es un poder válido, ¿sí? Y eso es indiscutible. O sea, aunque si yo hago un poder y lo escondo debajo de la almohada de mi cama, pues eso será mi problema, pero eso no es válido hasta que no esté inscrito esa cancelación, en este caso esa cancelación de la renuncia al poder. Este caso, ¿no? Sí, claro, ahí estaba vigente. Ahora bien, pero vamos más allá, porque al final no se trata nada más de este documento, porque él era director secretario de la junta directiva de una radio, ¿sí? De la cual, bueno, valga la pena, ya que estamos hablando de esto, es una sociedad donde TV Red es propietaria de la mayoría de acciones. Interesantemente, la ley de creación de la CIGET dice que directores, bueno, no pueden ser ni directores, ni superintendentes, ni gerentes, los apoderados, ¿sí? de las empresas que obviamente son sujetas de una concesión, y tampoco sus directores. Entonces tenía doble incapacidad legal para poder
ingresar a ese puesto. Entonces, la primera pregunta es, bueno, y entonces, ¿cómo es posible que le hayan dado el ingreso, le hayan dado el puesto funcionario público sin haber considerado esto? ¿Sí? Ese es lo primero. Aquí hay una violación a la ley de la CIGET y hay que hacer un análisis sobre cuál es el impacto que eso tiene sobre esa resolución, que eso todavía es trabajo por hacer, y nosotros estamos, bueno, pidiendo a la superintendente que haga investigaciones sobre este problema en particular. Ahora bien, hay otro tema que es más que notable, y es que, digo, si él era apoderado administrativo, el poder administrativo de este señor y funcionario, ¿sí? Cliente y funcionario, juez y parte, es especialmente para actuar ante la CIGET, increíblemente, para darle facultad de participar en conseguir frecuencia, participar en licitación. Y con ese poder vivo, él estuvo escribiendo una resolución a favor de su poderdante, o sea, a favor de quien él era apoderado, diciendo, bueno, miren, a mi apoderado le vamos a entregar el canal 11 por esto y esta razón, por unas cuestiones que pues hemos discutido largamente. Ahí hay además un conflicto de intereses, aparte del problema legal. ¿Quién lo contrató? ¿Hay alguna sanción por eso? ¿Quién lo contrató? ¿Quién es el nombramiento? Bueno, me imagino que el superintendente debió haber hecho todas esas contrataciones, o si no, él lo tendrá que explicar. ¿El señor Astor Escalante? Pues sí. Bueno, o sea, ingresó paralelamente. Bueno, quiero comentarle que nosotros hemos tratado de obtener una entrevista con él y hasta este momento ciertamente no se ha podido dar. La invitación la hago extensiva esta noche para conocer precisamente la posición de él. Lo hicimos cuando era titular, lo volvemos a reiterar porque sería interesante llevarnos a la luz sobre varios puntos, por favor. Ok, ahora bien, ya sobre este hecho de que una persona que no tenía la capacidad legal de ingresar comete el siguiente nivel en la complicación de este caso, y es que en uso de ese puesto beneficia a su poderdante, ¿sí? A TVRed, ¿sí? Y hace una resolución que le genera una mejora económica. Como iba diciendo, aquí hay un tema que pues hay un problema, y es obvio. Por ejemplo, si uno va a una licitación y uno es pariente lejano de uno de la UASI o de la institución, bueno, eso se considera un gran problema. Imagínese ser apoderado. O sea, es inaudito. Yo nunca había visto semejante cosa. Preocupante, vamos moviéndonos. Claro. Preocupante. Él emite esa resolución sobre la que se construye esa gran catedral de la permuta. Revoca la junta de directores, se manda a la sala de lo constitucional, regresa. Cuando regresa, y que, bueno, por segunda vez debería haberse aplicado inmediatamente esta resolución, pues resulta que de repente sale, y yo lo cuestioné, bueno, me cuestioné y pregunté, a ver quién me podía responder, ¿por qué si cuando asignaron el 11, lo dieron, pero de la noche a la mañana ya estaba transmitiendo? ¿Cómo es que de la noche a la mañana no podía, ojo, no apagarse, regresarse a donde estaba? Porque tampoco se trata que vamos a mover el equipo, es una cuestión técnica que no es una gran complicación, pero aparece el tema. Le voy a preguntar al gerente técnico nuevamente, dice la superintendente, para estar seguro y cubierta. La superintendenta actual. Sí, claro, ahora sí, claro, la superintendente. El problema, y nosotros nos enteramos ayer que él sigue trabajando ahí. Sí, me parece que ya no es el gerente de telecomunicaciones, pero es el asesor de la gerencia de telecomunicaciones. Algo así nos hemos enterado. Pero la pregunta es, y entonces aparecen 4 días más en el mapa, que son los días que se tardó la gerencia de telecomunicaciones en emitir un dictamen técnico para ver cómo se regresaba el canal. Pues esos 4 días sirvieron para que la sala de lo contencioso pudiera conocer y emitir esa resolución que paró básicamente la resolución que debía aplicarse inmediatamente. Entonces nos preguntamos, y es lo que le pedimos a la superintendente, confiados en que ella ha declarado que va a hacer valer la institucionalidad y la credibilidad futura, creo que se vale en esto. Es bueno, y esta otra resolución de este gerente de telecomunicaciones que le ganó 4 días que sirvieron para suspender todo esto, perdón, fue emitida también por este señor o fue aconsejada por él, porque no es posible que, habiéndose demostrado el interés, habiéndose incumplido la ley, habiéndole dado un puesto sin ser
una persona que podía entrar por las incapacidades legales que hablamos, y sigue ahí. Sigue ahí. Entonces tenemos a alguien que fue apoderado hasta hace unos par de meses, que está ahí trabajando y no sabemos qué tipo de consejo le está dando a la superintendente sobre, mire, dele 4 días, dele 5 días. Obviamente esperamos que no sea ella sorprendida, pero lo que ella debería hacer ahora como titular actual es investigar eso, es investigar lo de atrás. O sea, si bien ella no lo contrató, pero ahora está en su institución como asesor. Bueno, dicho por él, habrá que ver si ella lo confirma. ¿Usted cree que todo este tipo de argumentos que en algún momento se han esbozado por la actual superintendenta han sido en alguna medida tácticas dilatorias para ganar tiempo, para darle algún espacio de maniobra a los demandados, es decir, TV Red, para que ellos hagan lo correspondiente, por ejemplo, ir a la sala de lo contencioso administrativo? Porque déjeme comentarle, usted acaba de decir algo que es importante, y es que como aquí manejamos fechas, porque está en el portal de transparencia y otras que producción se ha encargado de articular bajo un trabajo eminentemente investigativo, vemos nosotros que el 30 de junio del 2014 la Junta de Directores integrada precisamente por sus miembros entra a conocer las apelaciones, hace una consulta a la sala y al final responde o resuelve en la resolución en comento que el 11 debe volver al 37, pero ni aún así se termina de ejecutar esa resolución. Bueno, el 25 de agosto pasó algo nefasto para el país, y es que por primera vez en décadas no habíamos tenido una señal de televisión ilegal. Y desde el 25 de agosto hasta que la sala de lo contencioso emite su resolución, esa fue una transmisión ilegal ante los ojos de la autoridad, y no hicieron nada. Ojo, estuvo desde el 25 que se dijo, apáguese, revóquese y regrese al 37. Ojo que tampoco estamos hablando de regrésese al 37, donde fue originalmente concesionada la frecuencia que usted compró, ¿sí? Desde ese día esto era ilegal, hasta ahora que obviamente ha sido acogido por la sala de lo contencioso. Pero importante también algo, desde el momento en que dice la ley que de los procedimientos, que desde el momento en que se notifica las partes de ejecución inmediata, la superintendente recibe eso de la Junta de Directores, y lo que hace nos pareció muy, bueno, es público porque hace una declaración pública que sale en los periódicos y dice: he recibido la revocatoria. 2 puntos. 1, voy a revisarla, voy a analizarla. 2, voy a preguntarle al presidente de la República. 2 problemas. Primero, el presidente de la República no es parte del procedimiento, ¿sí? Segundo problema, el organismo inferior digo en grado, ¿sí? Debía nada más acatar. Es como cuando una cámara le manda a decir al de primera instancia y le dice: mire, no, revocado. Bueno, el de primera instancia actúa, no vuelve a preguntarle: mire, voy a ver si me parece. Así debería haberse actuado. Y posteriormente viene, bueno, ahí se perdió esa oportunidad, ahí caímos en mora por primera vez, en el apagado. Sin embargo, se viene y salen con una nueva pregunta, se le manda a cuestionar a la sala constitucional que le aclaren una medida cautelar que no tenía que ver sobre esto, pero igual, se sintieron más cómodos así, lo hicieron. Perfecto, señores, la primera pausa en 8 en punto. Quédese con nosotros, que vamos a tratar de exprimir al máximo este tema para que usted, señores, se haga las valoraciones correspondientes. Ese es nuestro objetivo como medio responsable. Pausa, volvemos. Señores, mil gracias. Estamos de regreso. Licenciado Osaka, la pregunta que sigue a continuación es: entiendo, y por favor si me equivoco me corrige, que como país habíamos adquirido nosotros compromisos que hasta el 2018 habían resoluciones del superintendente Méndez Menéndez, que para muchos que tenemos el gusto de conocerlo es un tipazo. No se iban a dar concesiones de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque se viene precisamente en ese año el llamado denominado apagón analógico, ¿cierto? Ok. Correcto. El expresidente Funes
en algún rotativo estableció cuando renuncia este señorón Méndez Menéndez de que, bueno, no quiso colaborar y por lo tanto llega el señor Escalante. Es decir, si se tenían estas resoluciones, si se hacen en esta forma rápida y furiosa, y ya le voy a preguntar a usted el tema legal, porque en el contrato, un rotativo al comprar de la Universidad Gavidia a TV Red establece, esto es para usted más adelante, que si en el caso que exista algún tipo de mejora, los vendedores no van a exigir ningún tipo de prerrogativas. Aguántemela, por favor. ¿Qué pasa con las resoluciones que le acabo de decir hasta el 2018? Ok, el Comtelca, que es, llamémosle, la organización de todas las CIGET, es decir, de todos los entes reguladores de telecomunicaciones de Centroamérica, habían dispuesto estas resoluciones de no dar más frecuencias televisivas. ¿Por qué? Porque a partir de 2017, 2018, como tú decís, la idea es, o era, ya voy a explicar por qué era, que empezase la televisión digital. Ok, ¿por qué dicen eso? Para que se dé esta transición digital, y voy a explicarme lo que es transición digital de una manera ordenada, pero basada en un principio importantísimo. El principio es que como es una transición digital, significa que va a coexistir la televisión análoga y la televisión digital. ¿Por qué? Porque lo más importante es la teleaudiencia. Ustedes que nos están viendo esta noche, ¿qué es la importancia? Que tanto el que tenga un televisor digital de los nuevos, como los que podemos comprar hoy en día, como los televisores más antiguos, ambos puedan seguir escogiendo por el canal de televisión que quieran ver noticias, entretenerse, etcétera. Entonces, lo que prima ahí, la prioridad es la población, es decir, la teleaudiencia. Es por eso que no iban a haber más concesiones. Ahora bien, ¿qué ocurre? Se levanta esta medida para dar la concesión de Canal 9, ahora televisión legislativa, legal, o sea, siguieron el procedimiento legal, eso lo quiero aclarar, y luego se vuelve a levantar para hacer esto de Canal 11. Cuando se sabe que han habido otros concesionarios de frecuencias UHF que en su momento pidieron VHF y nunca se les dio. Entonces llama poderosamente la atención. Ahora, ¿por qué digo supuestamente la transición digital? Habría que, ahí sí le pediremos a la superintendencia, a CIGET, que nos aclare, porque dijeron de que había quedado en suspenso supuestamente la transición digital. Eso habría que pedirle una aclaración, porque es importante para el país, es importante por todos los televisores que están ingresando todos los meses al país, ¿verdad? Y es importante finalmente para que, reitero, aquí, ¿quién es el importante? Usted que tiene el poder de sintonizarnos y usted que tiene el poder de escoger por qué canal se quiere entretener e informar. Eso es lo importante. Perfecto. Imposible que usted me acompañe esta noche, que yo no le pregunte o le traslade algún tipo de inquietud. Cuando más de alguna persona ha dicho, no, mire, lo que pasa es que ASDER y todas las radiodifusores que ellos asignan o albergan y otras más, lo que pasa es que ellos tienen miedo ante la competencia. Hay acá canales de televisión que suman de un lado 3 y del otro 3, y lo que pasa es que ellos tienen miedo ante la competencia, la radio, la entrada del tema de radio comunitaria. ¿Qué le respondería usted a estas personas? ¿Qué le respondería a la población salvadoreña? Primero, datos. En El Salvador existen 250 emisoras de FM operadas por 111 concesionarios. Ese es el primer dato que te doy. Segundo, hay más de 60 emisoras en AM y todavía hay espacio. Eso significa que quien quiera puede ir a hacer el proceso actual de la ley actual vigente y poder solicitar una concesión en AM. ¿Y sabes cuántos canales de televisión hay? 63. Entonces, más diversidad, más pluralidad, más densidad por ciudadano y por kilómetro cuadrado creo que no puede haber. Entonces, y ahora un dato importante de la competencia, el rating, es decir, la preferencia de ustedes, amigos que nos están viendo, no se da por la frecuencia. No sea porque nos están viendo ahorita necesariamente por una frecuencia X o Y, nos dan por el contenido, nos lo dan porque ahora, por ejemplo, tú nos estás entrevistando y estás tocando un tema de interés. Eso es lo que realmente da rating. Entonces no tiene nada que ver con la competencia. Si no se da por la frecuencia, ¿cuál es el problema del Canal 11? Eso es lo que la gente se pregunta. Exactamente, el problema es de que por un mismo precio, llamémosle así, o sin pagar extra, o sin, lo más importante, sin seguir los procesos que dice la ley, le han dado
una concesión que, vuelvo y reitero, el espectro radioeléctrico es de la comunidad internacional administrada por los estados. Entonces realmente la población salvadoreña merece conocer con toda la transparencia cómo que se da esto fuera del marco regulatorio existente, menos en la época. Ok, debo de preguntarle, voy a tratar de desaprender un ratito. Como es más cara VHF, que es Very High Frequency, ¿dónde pasó de UHF, de Ultra High Frequency? ¿Quiere decir entonces que ese lapso o ese cambio dejó de percibir ingresos del Estado? Sí, se puede interpretar eso por un lado. Se puede interpretar eso porque si recordamos otro tema que no se ha mencionado es que se quería llamar unas subastas, ¿sí? ¿Te recordás? Con intención claramente de que hubiera ingresos para el Estado. Eso hay que decirlo, que la honorable sala de lo constitucional dictó medidas cautelares, si no me falla la memoria, el 16 de mayo y eso se suspendió. O sea que, y sin embargo, con 8 frecuencias adicionales de televisión y otras de radio. Exactamente. Claro, eso, pero lo más importante es, no se siguió la ley. ASDER lo que defiende es la legalidad. Yo quiero ser enfático en eso. Aquí lo que nos interesa es que las leyes se cumplan. Porque si no se cumplen las leyes, ¿qué podemos esperar? No solamente nosotros como medios de comunicación, la población en general. Las leyes se deben de cumplir en este país y eso es lo que estamos defendiendo y es lo que exigimos de manera muy respetuosa dentro de los canales institucionales, porque todavía creemos en las instituciones de gobierno. Ok, licenciado Saca, otra cosa que a mí me llama muchísimo la atención de pronto como abogado es cuando vemos nosotros concesiones que son del Estado y que se le dan para la explotación a particulares, como un permiso de línea de un autobús del transporte público de pasajeros, pero vemos un contrato, ¿qué es lo que se está vendiendo? Es decir, ¿cómo se puede vender algo que el Estado te ha dado si tú ya no lo podés explotar? Entregáselo al Estado, o de pronto con el Estado llevarlo a una subasta pública para ver que otros actores tienen la disponibilidad para poder explotar, es decir, realizar este trabajo. ¿Por qué tenía que haber una compraventa? ¿Por qué se tenía que dar este tipo de relaciones contractuales entre las partes? Pregunto yo, por ejemplo. Creo que aquí hay dos cosas importantes aclarar. Primero es un poquito de historia. Aquí nace la radiodifusión en 1926 con la radio AQM, por cierto, con un transmisor donado del gobierno de México, y luego, 10 años más tarde más o menos, se invita a los privados a participar. ¿Por qué? Porque esta es una definición de la OIT, que lo dijo el año pasado el ingeniero Cristian Gómez, que es el encargado de la política del espectro radioeléctrico de la OIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que dice que el espectro radioeléctrico estaba para generar riqueza en todos los sentidos, riqueza cultural, riqueza de entretenimiento, empleo, etcétera. Entonces, así es como empieza. Entonces, a lo largo del tiempo se fue, llamémosle, legislando. Y luego, en 1997, que ya no existe Antel, se crea la siguiente, ¿sí? Entonces, y se crean los mecanismos de cómo acceder a las frecuencias que muchos han seguido accediendo. Y algo bien importante, la subasta no es la única manera para acceder a una frecuencia, ¿no? ¿Sí? No, usted tiene ejemplos claros de que esa concesión, ¿verdad?, con el marco regulatorio vigente, usted la puede comprar, tal cual TV Red compró el canal 37. Eso es un ejemplo, ¿sí? Eso sí es legal. Lo que es cuestionado es la permuta al canal 11 que no siguió estas leyes. Perfecto. Licenciado Chávez, voy con usted sobre la parte legal, y esa es la que más me encanta, mayormente me encanta a mí abordar. ¿Por qué? Porque yo escuché al ex superintendente, el señor Escalante, cuando él decía, mire, ¿qué otra conducta se me podría exigir si está el silencio administrativo? Y si me equivoco me corrige. Bueno, el silencio administrativo es cuando usted evidentemente no contesta nada y pasa un término de tiempo, que es precisamente esto. El término es la última parte del plazo, para que ustedes me puedan entender. Entonces yo tenía que darla, es decir, le pudo haber contestado que no, porque existía una resolución, ¿cierto o falso? No, exactamente. O sea, el silencio positivo administrativo es para lo que se puede resolver. Si hay una prohibición de resolver sobre eso, pues no se ponía. Yo quizás, Sergio, quisiera, después vamos a hablar de la competencia, ¿sí?, porque ese es un tema que da para más. Eso al final nos parece un elemento distractor, porque de hecho, ojo, que no quieren más competencia, si el 37 ya era competencia, ya existía, ya tenía programación, ya pautaba publicidad, ya era competidor. Si el problema es que la competencia se suba, bueno, y no fue esta empresa que compró a la competencia, se suba en los mecanismos institucionales para sacar un provecho y mejorar su posición de competencia.
Ese es un problema de competencia. El hecho que se haya montado todo esto y su administrador, perdón, su apoderado, ha hecho una resolución en su favor para ponerle en una mejor situación de competencia. Ojo que ya había competencia. Pero quizás algo que es muy importante que preguntaba usted al ingeniero Saca, es el tema de nuestro sistema legal. Las compras, las ventas, no solo la subasta sirve para adquirir las frecuencias. Aquí en nuestro país, nuestro sistema legal, que valga la pena aclarar, es un sistema modelo en el mundo, porque los derechos concesionados sirven, los derechos patrimoniales de la concesión pueden ser negociados. O sea, pueden, por ejemplo, le cuento, las radios comunitarias, digamos la Farabundo Martí, ella se dividió en 3 pedazos y le vendió una parte a radio comercial, otra a una iglesia, y eso se puede, porque eso ha permitido algo que, ojo, no existe en otro país de Latinoamérica, que es la diversidad de contenidos con total legalidad. En este país existe un 34% de ONGs operando en el dial, ¿sí? Dentro de las cuales hay muchas comunitarias, y todas legales, a diferencia de Brasil, México, Guatemala, Perú. Bueno, todos los demás de Latinoamérica tienen ese problema de ilegalidad de radios comunitarias, por ejemplo. Aquí no, ellos han podido acceder, gracias a que nuestra ley lo permite, a diferentes frecuencias. Eso ha permitido, por ejemplo, que radios noticiosas se conviertan en radios religiosas, que radios comunitarias se conviertan en radios de rock en inglés, ¿verdad? Como en el caso de la Farabundo. Y al final ha permitido que los grupos como este y otros vayan creciendo de acuerdo a las preferencias de su audiencia, por su producción, por su talento, por el contenido que generan, ¿sí? No solo música todo el día. Bueno, habrá un gusto para eso, y para eso hay canales, ¿sí? Entonces, lo importante es no obviar que nuestro sistema legal permite ese tipo de adquisiciones, y eso ha hecho que tengamos esta diversidad reconocida. Es el único país del mundo que tiene radios culturales privadas. Ojo, ¿verdad? Entonces, por suerte gozamos de esto, pero esa es de las cosas que quieren impugnar, por ejemplo, que esto es más grande, y lo vamos a hablar, me imagino, después, en las radios comunitarias. Perfecto, lo vamos a hablar, vamos a seguir desarrollando este tema. Aguántenos un ratito, volvemos en segundos, señores. Señores, estamos de regreso. Licenciado Chávez, terminamos la idea, y es que entre los argumentos que se han esbozado en la demanda de TV Red ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, y que yo voy a compartir los extractos más importantes que a nuestro juicio prácticamente vienen a asignar cualquier tipo de argumento en esta resolución. Sala de lo Contencioso Administrativo ante el caso Frecuencia Canal 11, numeral 5. Suspéndese provisionalmente la ejecución de los efectos del acto administrativo impugnado, en el sentido que, mientras dure la tramitación del presente proceso, la Junta de Directores de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, SIGET, o cualquier otra autoridad de la SIGET con facultades de decisión, dirección o ejecución, no podrá impedir a TV Red, Sociedad Anónima de Capital Variable, que se abrevia TV Red SADCB, sus operaciones en la banda de frecuencia correspondiente al canal 11 de televisión. Arranco con usted, porque en la demanda que da origen como hecho generador a esta resolución se establece, 1, que es un derecho adquirido, y 2, que se le podría estar ocasionando algún tipo de daño por la inversión que ellos han ejecutado. Por favor. Bueno, quizás vamos a partir del contexto. Nosotros creemos que la Sala de lo Contencioso ha sido sorprendida, ¿sí? ¿Sí? En 2 razones. Lo primero, en el tema del documento que se presentó aduciendo algunos gastos de operación que obviamente, inclusive como abogado, no conozco porque es propia del negocio, que eso ya voy a entrar a ese tema. Pero sobre todo también porque la Sala de lo Contencioso dudo que haya conocido el origen de esta resolución que está protegiendo, ¿sí? O sea, yo me pregunto si esta información hubiera salido al público antes, la de que el gerente de telecomunicaciones era el apoderado del quien solicitaba el trámite,
¿qué hubiera resuelto? Si hubiera resuelto lo mismo. Nosotros creemos que con esta nueva información, posiblemente la sala medite si es el tipo de actos que se va a proteger. Ahora bien, derechos adquiridos y la inversión. Bueno, el derecho adquirido, es que el derecho adquirido era el 37, ¿sí? La frecuencia del 37 es lo que ellos compraron, ¿sí? Y es obviamente a lo que nadie se está oponiendo a que exploten, porque sí, ese es su derecho adquirido. Lo del 11 al final, pues está siendo cuestionado y ese es el problema. No hay un derecho adquirido todavía porque es el hecho que se está controvertiendo. Ahora bien, el tema de inversión. Menciona varias inversiones que ojo, son inversiones que ya tenía el Canal 37, ¿sí? Complementa con unas órdenes de compras que no son facturas, ¿sí? Y al final, sepan, el personal, hablan del personal, si el personal se necesita para operar, está en el 37 o está en el 11, la antena, el equipo, al final termina siendo la gran diferencia entre el equipo nuevo y el equipo de VHF, $4,000. Ese es realmente lo que en operación, me han comentado la gente que conoce el negocio, es realmente la gran diferencia y el riesgo de perder una inversión. Pero esto es, si uno lo mira así, serio, es como que si tuviera yo un pick-up, ¿sí? Un pick-up que no tiene, ilegal, ¿sí? Está adquirido en forma ilegal el pick-up, me para la policía y me dice, señor, este carro es ilegal, que ande circulando. Y yo voy y le digo a la autoridad, por favor, necesito que me autorice que yo pueda andar circulando con este carro, ¿sí? Con este carro, porque le gasté en el polarizado, porque le puse el mataburros además y lo ando lleno de gasolina. Así que por favor, déjeme andar en el carro irregular porque le he invertido en eso. Parece ridículo, pero realmente si uno trata de hacer un análisis, es eso lo que se está diciendo en el tema de inversión. Es una inversión realmente mínima la que se hace para hacer el cambio y realmente no ameritaba este tipo de resolución. Ahora bien, yo espero que la sala conozca todos estos otros hechos, ¿no? Y eventualmente tenga claridad sobre cómo se maneja el negocio y eventualmente revoque la resolución. Ok, una pregunta. Como abogado, la Sala de lo Constitucional paró la asignación de 6 frecuencias de televisión y otras más de radio. ¿Tienen alguna medida, algún tipo de jurisdicción, según su valoración, la Sala para conocer sobre esta resolución? Es decir, cae como un hecho hasta este momento inequívocamente juzgado, podríamos decir, la suspensión del acto reclamado que la Sala de lo Contencioso Administrativo ha dado. Yo creo que eso es algo que debería resolver la Sala de lo Constitucional eventualmente. O sea, si al final esto está vulnerando la medida cautelar, es un tema de estudio de la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, en el mundo jurídico, como sabemos los abogados, pues todavía hay mucho análisis por hacer, especialmente en este caso, y habrá que ver si esa es una de las acciones que se pueden emprender o que va a tomar inclusive la Sala. Perfecto. Par de preguntas que usted nos hace llegar y que ciertamente nosotros acá la teníamos. El doctor Rafael Lorenzana, y la frecuencia del señor Jorge Hernández y las del misterioso abogado que agarró 8 y sin pagar. El señor Gerardo Velázquez pregunta, señor Saca, mi pregunta es, ¿el problema es por la forma de cómo se compró o porque quién la compró? El doctor Lorenzana sigue opinando, ¿a dónde estaban cuando asignaron las 8 frecuencias a un misterioso abogado en tiempos del expresidente Saca? ¿Todos en el suelo o todos en la cama? Minro Benítez dice, ASDE representa varias frecuencias de televisión del mismo conglomerado económico, igualmente las frecuencias de radio. Pregunta Ricardo Merlos, los primeros canales tienen mayor penetración, dice él. Parte de las preguntas que usted por supuesto nos hace llegar y nosotros responsablemente tenemos que hacerlo, por favor. Sí, varios comentarios. Por un lado, estas frecuencias de las que se hablan, que la Sala de lo Constitucional puso por sus medidas cautelares, las hizo por las razones que ellos pues obviamente en su momento van a explicar con su resolución. De las otras frecuencias que están hablando, pues habría que investigar qué es lo que pasó. Yo ahí yo desconozco realmente a ciencia cierta respecto a que si es quien lo compró
o cómo, es el cómo lo que estamos defendiendo, es la legalidad lo que estamos defendiendo respecto a los agremiados en ASDER. Le puedo decir que son 125 estaciones de radio y 13 canales de televisión. Realmente también dentro de ASDER hay bastante pluralidad. Reitero, la diferencia es las preferencias de las audiencias, que casualmente están la mayoría de canales de televisión y de radio que tienen mayor audiencia. Eso es, como lo expliqué y con gusto lo reitero, es por la creatividad que cada quien pone en su trabajo todos los días. Ok, el día de ayer yo conversé con la señora Blanca Coto y ella me decía, a preguntas de su servidor, que el señor Marcos Rodríguez, como ustedes vieron en Transparencia Internacional, que se llama un blog en el cual constantemente le está a los salvadoreños transmitiendo cualquier tipo de información, él decía, voy a pedir a la CIGET que me brinde un informe de todas las frecuencias que en 18 años se han otorgado para hacer una valoración de cómo estas se entregaron. ¿Existiría algún tipo de temor con relación a una probable verificación de frecuencias tanto de radio como de televisión, licenciado? Ningún temor. Yo le puedo asegurar que todas estas frecuencias, hablo por las que están en ASDER y me atrevo a decir el resto, fueron entregadas de manera legal según el marco regulatorio vigente. Eso casi que se lo puedo asegurar a un 100%. Ok, entendemos que dentro de la Asamblea Legislativa hay algún tipo de normativa que se está articulando. En alguna medida unos dicen, mire, se van a venir las radios comunitarias, otros dicen lo que tratan es de limitarnos de alguna forma el ejercicio mismo de la libertad de expresión. ¿Qué tan cierto es esto? Es decir, ¿los temores realmente son temores que tienen un sustento real? Sí, lamentablemente hay amenazas a través de iniciativas de legislaciones. Hay una un proyecto de legislación de radios comunitarias que lo que persiguen es expropiarnos, porque quieren redistribuir el dial, dándole un tercio a estas llamadas radios comunitarias, otro tercio para las estatales y un tercio, si acaso, para las que somos autosostenibles y que realmente somos comunitarias y que realmente le damos el poder a la gente. Entonces, eso es una clara violación, es ilegal, es inconstitucional. Hay una serie de razones por las cuales ese tipo de medidas no se deben dar. También existe un proyecto de medios públicos, que si bien es cierto, si lo que persigue es alejar la parte, valga la redundancia, partidaria de los medios de comunicación del Estado, sería bueno, pero hemos encontrado ahí de que pretenden crear un ente paralelo a la CIGET, imagínense, sí. Además conformado por un grupo, por otra asociación de radios. ¿Qué es eso? Eso es una aberración. Entonces, tampoco puede ser. Entonces, cuando uno va sumando y luego que quieren controlar también proyectos que pretenden controlar la publicidad, ¿a quién le están mirando los derechos? A usted, amigo televidente, que usted ya no va a poder ni escoger el canal de su preferencia, ni saber respecto a las distintas informaciones de los productos o servicios que se anuncian, etcétera. Entonces, claro que son amenazas, no solamente para los medios de comunicación, para todos. Ok, licenciado Chávez, a preguntas de su servidor el día de ayer, cuando se le articuló la interrogante de que se le había dado un término al Canal 11 para salir del aire y que a mediodía todavía no lo había hecho, se le preguntó si había caído en desacato. La Fiscalía está haciendo las investigaciones correspondientes. La participación del señor Chachagua es constitutivo, bajo su ponderación, ante un delito penal como lo está investigando la Fiscalía o ante una nulidad de la generación del acto mismo. Bueno, en primer lugar, habría que ver qué calificación le va a dar un juez cuando conozca. Esto implica que debe haber una investigación primero, obviamente en sede fiscal y previamente en la institución. Toda esta serie de hechos, lo que tiene muchos efectos y hay muchas dudas, desde lo del gerente, ¿sí? Lo del gerente administrador, lo de no haber aplicado el fallo inmediatamente, ¿sí? Todo eso tiene que someterse a un examen. El examen podrá decir, en primer lugar, bueno, mire, usted no puede ser apoderado y hacer una resolución para beneficiar a su poderdante, ¿sí? ¿Qué tipo de delito es eso? Bueno, habrá que hacerlo, pero obviamente no es normal, es sumamente anormal, normativa y éticamente. Ahí van a salir muchas cosas. Yo quisiera, Sergio, aprovechar, hacer una precisión, y es que este tema de la CIGET es el árbol de un bosque, o sea, es un árbol del bosque, porque al final
Esto, si nos alejamos y vemos el bosque, esto es parte de un movimiento que pretende acabar con los medios libres e independientes, para sustituirlo por un sistema de medios obedientes, obviamente, al Estado. Eso es peligroso porque eso se llama el fin de la democracia, como hemos visto en Ecuador, hemos visto en Venezuela, y eso es un plan, y si podemos en la próxima sección yo le explico cómo está articulado el plan. Ok, rápidamente porque no vamos a tener mucho tiempo, en una forma bien sintética, por favor. Bueno, en primer lugar se está sugiriendo que este es un problema de competencia, todo es un problema de competencia, dicen las radios de contenido comunitario no se escuchan, para decir, ¿sabe usted cuál es la persona jurídica que tiene más radios en el país? ¿Sí? No sabe. Se llama ARPAS, tiene 17 radios. No hay grupo radial privado, empresa privada lucrativa que tenga más radios que ellos. ¿Sí? Aparte de eso, tenemos, por ejemplo, y esto yo creo que usted no lo conoce, la Superintendencia de Competencia emitió una resolución pidiendo unos cambios, entre los cuales sugiere que las empresas que actualmente tienen concesión no vayan por una nueva renovación, incluyendo obviamente nuestro anfitrión, ¿sí? Y todos los canales que obviamente forman parte de ASDER y sus radios, y saca una serie de medidas, y al final termina diciendo, creemos, aún sin haber hecho el estudio, creemos que debe haber un foro nacional, que es el que ahorita ARPAS está haciendo eco y tratando de empujar, para que se modifique el marco legal y pueda haber más democracia en esto. Lo curioso es que el estudio de televisión abierta comenzó hace una semana, pero ya sabemos qué van a decir, porque ahí emitieron un criterio adelantado, diciendo que para ellos, aunque no lo conocen, debería modificarse y debería sacarse a todos los medios actuales, no admitiendo que participen en las nuevas renovaciones. Y empezamos por ahí y vamos a seguir con el tema de otros mitos como digitalización, etcétera, etcétera, que lo que pretenden es la sustitución del sistema de medios libres e independientes a medios, ojo, medios comunitarios que van a recibir transferencias del Estado pagado con impuestos de todos, ¿sí? Y van a recibir, por supuesto, también el derecho a venta de publicidad. Ok, señores, pausa, volvemos. 8 en punto, licenciado Luis Chávez. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias a la audiencia también por su paciencia. Este tema está más que dicho, pero hay que denunciar. Okay. Y recuerden que vienen momentos difíciles para la libertad de expresión. Perfecto, licenciado Sac. Muchísimas gracias. Para despedirme, sé que quieren ahorita cambiar, hay una moción para cambiar a los directores de CIGET, así como se quiso cambiar en ese momento la sala de lo constitucional. Yo confío en los diputados de la Asamblea Legislativa que pues no lo van a permitir. Perfecto, y vamos a estar pendientes. Señores, un gusto que nos hayan acompañado a disfrutar la entrevista 8 en punto. Será hasta mañana. Que el Señor los bendiga a todos.